para entender qué es lo que Dios quiere comunicarnos y poder ponerlo por obra. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas. Saben que el Evangelio de Lucas es un evangelio muy bonito, es un evangelio escrito posiblemente por un hombre que no era un judío, posiblemente un gentil, pero también tenía una especialidad, era un médico. Y Dios le usó, era un compañero fiel en la vida del apóstol Pablo, y él toma los evangelios, Marcos, Mateo, no Juan, porque Juan vino mucho tiempo después, y da un enfoque más evidente, investigando, como dice la palabra, y trayendo un mensaje más claro para nosotros. Lucas capítulo 16, en el versículo 19, es una parábola. Tenemos que entender, hermanos, que la parábola eran ejemplos de la vida cotidiana, de lo que la gente vivía en esos tiempos. No podemos usar parábolas hoy de nuestra vida cotidiana porque no funciona, no coincide. La cultura no es la misma, el tiempo no es el mismo, así que era otra gente que pensaban distinto, que se comportaban diferentes y que no actuaban como nosotros y posiblemente no entendían lo que nosotros entendemos. Aunque nos parezca mentira, hermanos, vivimos en un mundo bien complejo y por eso es que tenemos culturas y a veces escuchamos a la gente hablando de culturas mejores que otras. También eso es un punto de vista porque para cada quien su cultura es lo mejor. Tenga razón o no tenga razón, esa es su verdad. Amén. Es su verdad, como él entiende, y eso es lo que va a defender hasta el final. Pues acá eh, el médico Lucas nos cuenta una historia, una parábola, que no se la inventó él, sino que Jesús fue quien pronunció esto. Y él lo toma y nos lo presenta a nosotros. Está del versículo 19 al 31, ¿ya lo vieron? Es la historia del rico y Lázaro. Pero quiero que entiendan esto, amados hermanos. No es Lázaro el que estuvo muerto y resucitó, no es este Lázaro. Es otro Lázaro. Tal vez real, tal vez no real, tal vez solamente fue un ejemplo, pero alguien que se llamaba Lázaro, como decir hoy María, Juanita y qué sé yo. Ahora tenemos más problemas más serios, hermanos, porque los jóvenes, los niños sobre todo, se llaman de diferentes maneras. Se llaman como lo oyeron en la novela, en la televisión, qué sé yo, el artista y hasta cuesta pronunciar sus nombres. En ese tiempo habían nombres muy comunes. Para los que tenemos más edad, recuerdan que antes se tomaba el calendario Bristol. Cuando el niño nacía, buscaban el día y le ponían el nombre. Yo pienso que ahora algunos papás podrían ser demandados por eso. Eran nombres terribles. Pero bueno, al fin y al cabo, es así la vida. Quiero leer para ustedes este pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Tenía mucha plata, parece. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida,
y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren venir, pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Dice el versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Qué historia más interesante. Ahora, este pasaje, no estamos seguros exactamente de que fue una parábola o fue algo que Jesús sabía y conocía, porque no solamente da nombres, pero bueno, hay quienes creen que era una parábola, hay quienes creen que eran personajes reales. No sabemos, la realidad es que no sabemos, no podemos asegurar a ciencia cierta que era de esta manera o de la otra. Pero lo importante es, aún si fuera una parábola, recuerden que las parábolas no tienen muchas interpretaciones, solamente tienen una sola interpretación. Si usted no encuentra la interpretación correcta, seguro que estará errando. Jesús entonces le da aquí nombres, así que como dije, no sabemos si eran reales o no reales. Este relato o parábola está situado en uno de los muchos encuentros entre Jesús, los fariseos y los escribas. Recordemos que los fariseos era un grupo religioso muy importante en ese tiempo. ¿Y qué diríamos? Serían como los fariseos eran. Ustedes han escuchado hoy hablar del término legalismo. ¿Saben qué es legalismo, verdad? ¿Saben qué es legalismo? Es cuando nosotros ponemos énfasis en ciertas cosas, no importa si es la verdad o no, pero creemos así. Pero las personas están listas para luchar. Hemos escuchado noticias tan malas hasta que algunos se golpean o hasta se matan defendiendo cosas como estas. Pues el legalismo es cuando usted pone el énfasis en cosas. Por ejemplo, algo como legalismo, pelo, pinturas, aretes y cosas como estas. Y las personas las personas legalistas van a decir, si usted se pinta, va para el infierno. Si usted se pone arete, va para el infierno. Si usted depende de la ropa que porte también, yo creo que tiene otra connotación lo que hacemos delante del Señor, pero como cristianos el Espíritu Santo nos da testimonio, pero yo no puedo decir, pensamos todos diferentes. Posiblemente en algunas cosas usted piense diferente que nosotros, que yo, por ejemplo. Tenemos un caso acá, el 18 o el 25 estos días. Si usted se va a la playa y no viene al culto, va para el infierno. Eso se llama legalismo. Eso se llama legalismo, pero hay gente que lo cree. Si usted falla a un culto, bueno, la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero algunos creen que si usted falla al culto va para el infierno. Como los musulmanes oran 5 veces al día. 5 veces al día. Y es interesante porque tienen que orar a la hora correcta. Si se le pasan 2 o 3 minutos, perdió la oración. Y sabe una cosa, si usted pierde una oración, va a la condenación eterna. Eso se llama legalismo al extremo. Y es interesante escucharles a ellos que hay algunas cosas que el castigo será, bueno, ellos hablan de condenación eterna, pero no tanto, es como casi como la ley. Hay algunos pecados, algunas fallas que son 15 años en el infierno, 20 años, 300 años en el infierno, 250 años, o sea, suena rarísimo, ¿no?
Eso es legalismo. Pero también entre los creyentes tenemos gente que cree de estas maneras. Entonces, cuando vemos este relato de estas que nos cuenta Jesús, pues los fariseos eran algo como eso. Los fariseos decían, bueno, no era tiempo de pandemia, pero si usted come sin lavarse las manos, va para el infierno. Si usted comía espigas en el campo, en el día sábado, también puede ir al infierno. Y una serie de cosas, eran muy estrictos. Era un grupo más popular con el pueblo. Estaba más cerca del pueblo. A veces los grupos más populares con el pueblo, no sus enseñanzas son correctas. Pero también había otro grupo que se llamaba los saduceos. Estos eran diferentes, muy indiferentes con el pueblo, era una cultura de gente con dinero, siempre eran los que estaban manejando, porque eran siempre el sumo sacerdote era uno de ellos, y eran nombrados no solamente por los judíos, sino aprobados también por el Imperio Romano. Tenían una serie de cosas ahí, así que eran totalmente diferentes. Estos dos grupos se contradecían entre sí, pero ¿sabe una cosa? Eran doctores de la ley la mayoría, tenían toda una formación. Pues hoy tenemos algo parecido, hay algo que se llama la alta crítica. Y la alta crítica en teología, lo que tenemos ahora son los especialistas en la Biblia. Pero ¿sabe una cosa? Estos especialistas son paganos. Muchos alemanes, ingleses del tiempo pasado. Creo que les he contado la historia de un hombre, de uno de estos de alta crítica, se llama Albert Schweitzer, y decía estas cosas. Jesús fue un hombre con una buena intención, pero la tarea le quedó grande. Y la tarea lo estripó como una rueda de carreta estripa un sapo. Entonces Jesús salió fracasado, pero era un especialista de la alta crítica. Muchos de estos, como Bullman y otros, ni creyentes eran. Así que usted puede saber la Biblia de tapa a tapa y no tener a Cristo en el corazón. Suena raro, hermano. Suena raro. Usted puede ser un especialista en la Biblia, pero también usted puede ser alguien muy ignorante, que hay alguien que dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Así que el legalismo es lo peor que hay. El legalismo va a llevar más gente al infierno que muchas otras cosas. ¿Por qué? Pablo lo llama un falso evangelio. Y tenemos que tener cuidado. Pues acá tenemos posiblemente en esas entrevistas entre Jesús y los fariseos y los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran también un poco legalistas, pero estrictos. Eran los que copiaban las escrituras. Ya los libros más viejos desaparecieron, no los tenemos, pero tenemos copias fidedignas. De hecho, la mayoría de errores lo tenemos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Porque ellos eran estrictos. Los fariseos contaban las letras del principio hasta la mitad y de ahí para el final, y las contaban para atrás para saber que la copia la hicieron correctamente. Y cada vez que aparecía la palabra Adonai, tenían que cambiar la pluma del gallo. Dejaban el gallo sin pluma porque había que cambiar la palabra. Y también cuando aparecía este nombre del Señor, que no sabemos todavía cómo se llamaba Dios realmente, tenían que bañarse de cuerpo completo para volver otra vez a la escritura. Eran sumamente estrictos, eran especialistas en las escrituras. Sin embargo, no supieron nada de Jesús cuando Él vino. Interesante. Pues Jesús, hablando con estas personas que eran doctores de la ley, como lo fue Nicodemo en el capítulo 3. El primer punto que quiero que veamos ahorita es el evangelio del pobre, pero también del rico. Porque a veces pensamos, hoy todavía en la iglesia oficial, no quiero decir nombres, me pueden acusar por eso. En la iglesia oficial, el reino de los cielos es de los pobres. ¿Ustedes creen que es cierto? ¿Que el hecho de ser pobre te va a llevar al cielo? No, eso no es verdad. Pero el infierno es para los ricos. ¿Usted cree que por ser rico va al infierno?
tampoco. O sea, tenemos que entender que entendían ellos en la cultura. El evangelio del pobre, pero también del rico. En el versículo 19 del capítulo 16 donde estamos, veamos lo que nos dice la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, o sea, las mejores vestimentas en ese tiempo, y hacía cada día banquete con esplendidez. Parece que tenía muchos recursos. Todos los días hacía fiesta y las fiestas no eran solamente para la familia, las fiestas invitaban a mucha gente porque en esa fiesta lo que prevalecía era el ego. De hecho, habían ciertas costumbres que se hacían en ese tiempo. Creo que les conté una vez creo que una vez prediqué acá, no recuerdo bien, sobre el primer milagro que hizo Jesús cuando convirtió el agua en vino. Saben que según la historia de los judíos, cuando usted tenía un matrimonio, si faltaba la comida o faltaba el vino, en ese tiempo podía ser denunciado penalmente y la familia le ocasionaba una multa muy seria. Cosas como estas. Jesús le salvó la campana a los muchachos de este matrimonio porque les convirtió un montón de tinajas de agua en vino para que no faltara. No vamos a entrar en estos detalles, pero habían ciertas costumbres que no conocemos. Ellos eran una cultura totalmente diferente de la nuestra. Y el versículo 21, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 19, vea lo que nos dice. Que también había, interesante el contraste, en la puerta de este rico, yo no sé si el rico saldría con un poco de agua o con qué para echarle al mendigo que estaba afeando, por así decir, su actividad. Ustedes han visto en algunos lugares que usted llega a un restaurante de lujo y llegan ciertos chiquitos o personas con hambre y el salonero los corre, los echa afuera para que no moleste a los clientes. A veces nos ha pasado algunas veces cuando le decimos al salonero, déjelo quedito, yo le voy a dar la comida. Eso no les gusta, lo pueden echar a usted. Hay algunos restaurantes que dicen que si admiten, se toman la libertad del derecho de admisión. Y si usted empieza a hacer muchas cosas como esa, es posible que lo echen, porque va a afectar a otros clientes. Pues yo me imagino a este hombre que se llamaba Lázaro, echado a la puerta del rico que cada día hacía banquete con la esplendidez y algunos perros aprovechando el momento para lamerle las llagas. He escuchado que los perros tienen cierta medicina en la lengua. Yo no sé si era por ayudarle, yo creo que no, si por ayudarle al mendigo o por sacar algún provecho, algún gustillo tenía la llaga, ¿verdad? Pero era un cuadro feo, era un cuadro difícil en la casa de este rico que posiblemente tenía un grupo de personas invitadas ahí para compartir esta escena, que lo que buscaba posiblemente era su orgullo personal. Y dice ahí donde estamos, en el capítulo 16, el versículo 15, quiero que vayamos rápidamente al versículo 15, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es que, vea lo que dice su Biblia, es una abominación. Yo siempre he dicho que por eso dice la Biblia, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Hay cosas que a nosotros nos parecen correctas, hay cosas que a nosotros nos parecen lógicas, pero a Dios no. Yo creo que hay palabras, y lo creo al leer las escrituras, que Dios aborrece. Yo pienso y a mí me parece. Si lo que usted piensa no está conforme a la palabra de Dios,
y lo que a usted le parece no está conforme a la palabra de Dios, es abominación delante de Dios. Interesante, pero somos sabios muchas veces en nuestra propia opinión. Pero tenemos que ver qué es lo que el Señor nos enseña. Entonces, cuando pienso en este pasaje que he titulado el primer punto, el Evangelio del pobre, pero también del rico, este versículo nos describe la vida de cada uno de estas personas que vivió en ese tiempo, o sea, de estos dos personajes específicamente. No conocemos, la Biblia no nos dice cuáles fueron las razones para que hayan vivido la vida que realmente vivieron. No sabemos por qué ese rico era tan rico, si es que lo habían heredado, si nació con familias con mucho poder y con muchas riquezas, o si nació pobre, no importa. Usted puede decir que nació en una familia acomodada o que nació en una familia muy pobre, no importa dónde usted haya nacido. Dios le conoce, Dios le puso ahí, Dios le permitió que naciera de esa familia, pero todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios. Este mundo no es nuestro hogar, este mundo es pasajero y se va a acabar. Y la pregunta que yo hago a la gente es, ¿dónde crees que pasarás tu eternidad? Y la eternidad suya no va a depender de lo que usted tiene o no tiene. La eternidad suya depende de la decisión que usted tome al aceptar o rechazar al Señor. Pues no sabemos exactamente qué había pasado con estos hombres, las razones o las circunstancias por las cuales cada uno tuvo esa clase de vida. Pero el Señor sí lo sabe. También los versículos anteriores, Jesús habla sobre la necesidad y el deseo de todos de entrar en el reino de los cielos. Veamos el versículo 16 y el versículo 17, ahí donde estamos en el capítulo 19, 16, versículo 16 y versículo 17, el capítulo 16, no 19, perdón. Quiero leerlo para ustedes. Vea lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 16 dice de la siguiente manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar. Cuando habla de forzarse, es en su razonamiento y a su manera. Si usted va por la calle y le pregunta a la gente, oiga, señor o señora o joven, ¿a usted le gustaría ir al infierno? ¿Qué cree que le van a responder? Que no. Nadie quiere ir al infierno. ¿A usted le gustaría ir al cielo? ¿Sí que cree? Todos van a decir, claro que sí. ¿Y qué hace usted para tener ese fin al final de su vida? Le van a dar diversas razones. Algunos dicen, no le hago mal a nadie, taca, 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 y le van a dar una serie de listas parecidas. ¿Por qué? Porque su intención es no perderse, sino ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Y dice el versículo 17, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, es más fácil que esta tierra y este cielo desaparezcan que Dios deje de cumplir su palabra como fue escrita. O sea, la palabra se cumplirá. Amén. ¿Lo crea usted o no lo crea? ¿Le guste o no le guste? Las reglas del juego las dicta Dios. No usted ni yo. Y Dios puso las reglas. A veces me gusta mucho evangelizar personalmente a la gente. Me gusta mucho hablar con la gente, sobre todo con los que son muy religiosos. Me gusta compartir con ellos y hacerles preguntas y esto. Me gusta más preguntar que enseñar. Y hay un ejemplo, seguro usted me lo ha escuchado algunas veces, para que entienda sobre esto. Yo pongo este ejemplo. Hay 3 atletas, 3. Y la vara está puesta a 2 metros. Lo han escuchado, ¿verdad? Mis estudiantes lo han escuchado. Para clasificar hay que saltar los 2 metros sin botar la vara. Estamos tomando Juegos Olímpicos o qué sé yo. Imagínense, el primer atleta viene y se esfuerza y salta 1 metro nada más.
¿Cómo queda? ¿Clasificado o descalificado? El segundo dice, la cosa está seria. Mejor ni lo intento, se queda sentado. ¿Cómo queda? El tercero dice, no, hay que forzarse. Y le pone ganas de ver, ya ha entrenado bien. Y salta 1,99 m y bota la vara. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Descalificado también. Porque hay que saltar 2 metros sin botar la vara. Entonces, el que saltó solo 1 metro, descalificado. El que no hizo nada, descalificado. Y el que casi, descalificado. Es que para entrar al reino de los cielos no es que casi. No lo puedes ganar nunca, hermano. El cielo es un regalo de Dios y te lo da el Señor. Fue Cristo quien lo ganó y te lo ofrece como un regalo. Pero a veces la gente por error están pensando que tienen que ganarse el reino de los cielos. Si usted pudiera ganarse el reino de los cielos, entonces ¿para qué murió Jesús? Usted sería su propio salvador o salvadora. Pero eso es falso, hermanos. Es odioso a lo que Dios dice. Dios dice que por cuanto todos estábamos perdidos y por cuanto todos somos pecadores y malos, no hay justo ni solo uno, envió a su Hijo para que nosotros recibiéramos la salvación en Él. Pues cuando vemos esto, estos versículos nos hablan la necesidad de entrar en el reino de los cielos de todos, pero si la gente no entiende, la palabra dice que la gente pereció por falta de conocimiento, de saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Algunos creen que el reino de los cielos es como jugar lotería. Usted compra un número y cuando sabe si ganó o perdió, después del sorteo, ¿no? Algunos creen que hasta que se muera y llegue allá se va a saber si va al cielo o al infierno. Seguro que si vas por ese camino vas para el infierno. Seguro. Sabemos ahora, eso nos dice la Biblia, lo conocemos ahora. El Evangelio entonces, que se llama Buenas Noticias, es tanto para el rico como para el pobre. No por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo y nosotros lo recibimos por fe. La segunda cosa de esta narración de la historia se debe entender como lo que sigue después para cada uno cuando murieron y será lo mismo para usted y para mí cuando muramos. Entonces, vamos a recibir lo que Dios nos prometió, pero yo sé ahora dónde voy a ir cuando muera. ¿Lo sabe usted? Debería saberlo. Si no lo sabe, está pensando en su salvación como jugar lotería. Pero no es así, amados hermanos. La palabra dice que usted puede saberlo ahora. Hay gente que me dice, pastor, no sea arrogante, eso nadie lo sabe. Entonces, la palabra miente. Y solo voy a darles un versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice que esta palabra fue escrita para que usted y yo sepamos que tenemos vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No lo sabía el rico. Yo no sé si Lázaro lo sabía. Pero la realidad es que la Biblia nos cuenta la historia de lo que pasó después de esto. Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y no por ser pobre, hermano. No por estar lleno de llagas. No por haber pasado mucha hambre. No por haber sido gentil con los perros. No, no fue esto lo que le llevó al cielo. Jesús está tomando este ejemplo, sino la eternidad que él había aceptado de parte de Dios gratuitamente. Es lo que la palabra nos enseña a nosotros hoy. Entonces, el mendigo murió, pero también la Biblia nos dice que murió el rico. Y los dos tuvieron destinos diferentes. Y el rico no fue al infierno por ser rico ni por hacer fiesta todos los días. Escúcheme una cosa, amado hermano y hermana. Si Dios te ha dado algo correctamente, disfrútalo. A veces
tenemos dos extremos, porque a veces hablamos de gente que decimos que son tacaños, pero eso es otro extremo. Yo creo que tampoco Dios nos ha llamado a ser desperdiciado lo que Dios puso en tu mano. Tienes que usarlo correctamente delante de Dios. Pero si Dios te dio para que tengas un carro y tú quieres andar en bicicleta pensando que con esto agradas a Dios, bueno, si tienes una bicicleta es mejor que tener tal vez un caballo, pero si tienes una moto es mejor que la bicicleta, si Dios te la dio. Y si tienes un carro es mejor que la moto, ¿no? Y si Dios te dio un helicóptero, porque seguro lo necesitas, amén. Yo no pido un helicóptero, ni lo quiero, pero si Dios me lo da, ¿qué haría usted? ¿Lo tomaría? ¿Saben una cosa, hermanos? Es terror. Tenemos gente que son tan humildes, tan humildes, tan humildes, que la camisita ya se le ve al otro lado de lo gastada que está. Pero están tan orgullosos de ser humildes. Y es tanto el orgullo que si los picas un poquito se explotan como un globo. Eso también se llama orgullo. Orgullo de ser tan pobres. Y eso es pecado, hermano. Disfruta lo que Dios te dio, sanamente y correctamente. Pero tampoco te pares sobre la cabeza de los demás para robarles y tener. Esto también es pecado. Y la Biblia dice que aún el pobre clamará delante de Dios si es tu empleado y lo estás estafando. Y que Dios oye el clamor de él también. Entonces, dale gracias a Dios y conténtate con lo que Dios te ha dado. Amén. Sea mucho o sea poco. ¿Sabe una cosa? A veces poco dinero en la vida, en la mano de alguien sabio, vale más que millones en la mano de un desperdiciado que no sabe cómo manejarlos. Hemos visto jóvenes que han heredado una fortuna y en poco tiempo la han terminado y han quedado miserables. Pero hemos visto también gente que se ha levantado de la nada y Dios los ha bendecido. Amén. Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí no nos dice que por ser rico se fue al infierno y por ser pobre se fue al cielo. No, hermano, eso no es lo que Jesús está enseñando. Y tenemos que entenderlo correctamente y no como nosotros pensamos. Jesús no nos describe lo que realmente pasó o lo que va a pasar después de esta vida, sino lo describe si estamos teniendo fe y confiando en el Señor. ¿Y qué es lo que nos dice? Cada uno de estos hombres, según Jesús, de ninguna manera diciendo que recibieron lo que realmente merecían. Nosotros no recibimos lo que merecemos. Nosotros recibimos lo que aceptamos por fe. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Lo que usted y yo merecíamos, ¿sabe qué es? El infierno. Si desde que naciste hasta que moriste solamente hubieras dicho una mentirita, eso te lleva al infierno. Entonces no recibimos lo que merecemos. Recibimos lo que Cristo nos dio. Y esa es la salvación. No hay nadie tan bueno para no necesitar de Cristo, ni nadie tan malo para no merecerlo. El capítulo 3 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 10 dice, no hay justo ni siquiera uno. Hay gente que me dice, yo no soy tan malo, y yo le digo estas palabras, si el juez que va a juzgarte dice que no hay ni siquiera uno, ¿por qué pretende usted ser ese justo que Dios dice que no existe? Eso dice la palabra, no hay ni siquiera uno. Usted y yo no merecemos el cielo, usted y yo lo recibimos por gracia. Usted y yo no merecemos la salvación, usted y yo la recibimos por gracia y por fe, no por obras para que nadie se jacte. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos. Y esto es un regalo de Dios, es un don de Dios, que lo recibimos por la fe. Así que de ninguna manera Jesús está diciendo aquí que recibieron lo que ellos merecían como consecuencia de ser rico o ser pobre. No, no fue eso. Claro, las riquezas
y el amor a ella, dice la Biblia que la raíz de todos los males es ser rico. ¿Dice eso la Biblia? No. Oiga, le voy a decir algo. ¿Saben una cosa? Abraham fue sumamente rico, ¿cierto? Y Job fue sumamente rico. Y Dios luego le dio el doble de lo que el diablo le había quitado con el permiso del Señor. Se lo devolvió. Y le devolvió el doble. Y dice la palabra que eran justos, no por sus riquezas, sino porque amaban al Señor. Amén. Así que, hermanos, tengas mucho o tengas poco, dale gloria al Señor. Y permite que Dios bendiga lo que Él ha puesto en tus manos. Amén. Lo que Él ha puesto en tus manos. ¿Saben una cosa, hermanos? Las cosas se han tergiversado. Este tiempo de diciembre es un tiempo para la fe feo. ¿Usted cree que Navidad representa a Cristo? No. Navidad representa a otro Dios que se llama Mamón, que es el Dios del dinero. La gente se vuelve loca en San José. Ayer teníamos una reunión de AIBC. Hermanos, eso está de locos. La gente corre de acá para allá. Y peor, caemos en la trampa. Los negocios nos dicen con el 50% de descuento. No caigan en esa trampa, hermanos. Ellos no están perdiendo. Y si no están perdiendo, eso significa que antes estaban ganando mucho. Te estaban estafando. Y ahora lo que tratan es de sacar todo lo que pueden, pero no van a perder. Pero Cristo es lo que menos está en la mente de la gente. En este diciembre se llamaría, para Costa Rica, se llamaría aguinaldo. Amén. Todos hemos oído hablar de aguinaldo, ¿verdad? La gente estaba asustada porque el gobierno decía que a los empleados públicos de repente no había plata para pagarles el aguinaldo, porque gracias a Dios ya se lo pagaron. Entonces, y es más, le voy a decir algo más. Alguna gente, el aguinaldo ya desapareció. Decían los abuelitos unas cosas feas, son palabras bien feas. Dice, dura más un cuadrado en el hocico de un cerdo que el aguinaldo en la mano de algunas personas. Parece que la plata le estorba. Se fue de un plumazo. Y peor, y no estoy diciendo que se va a ir al infierno por no diezmar. ¿Diezma usted el aguinaldo? Bueno, a veces no diezma ni el sueldo. Eso es asunto suyo con el Señor. Yo no voy a investigar. No vamos a caer en el error de la iglesia que dice, hermano Michael, tráigame su orden patronal, que le va a dar trabajo. No, hermanos, la iglesia no debe caer en esas cosas. Servimos al Señor. Dios provee, hermanos, al rico y al pobre. Hay gente muy rica que viven como miserables y sufriendo. Hay gente muy pobre que tienen gozo y tienen paz, aunque coman arroz y frijoles, y algunos dicen arroz y frijoles y un huevo. ¿Saben una cosa? Para mí es la mejor comida que hay. A algunos no les gusta. Arroz, frijoles, huevo, pinto, natilla. ¡Wow! Yo creo que vivimos como en el cielo, hermano. Bueno, no tiene que hablar con mi esposa. Mi esposa dice que yo soy raro. Seguro lo soy, pero me gusta, hermano. Disfruto. Es lindo esto. Que Dios nos bendiga. Y lo que nos dice la palabra, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Quiero que veamos un pasaje que está ahí en Lucas capítulo 12, el versículo Lucas 12, el versículo 16. Mire qué interesante lo que nos dice este pasaje. La palabra, hermano, nos enseña, pero a veces no queremos escuchar la palabra, no queremos escuchar a Dios, porque la palabra es la palabra de Dios, es Dios hablando. Nos dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de hablar. O sea, cuando nosotros tenemos algo, lo más maravilloso que puede haber es el Espíritu Santo morando en nosotros, viviendo en nosotros, enseñándonos
a nosotros el Espíritu Santo dice, nos enseñará, el versículo 12, pero el 16, vea qué lindo lo que dice. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y si siguen leyendo, y él pensaba dentro de sí, no estaba oyendo al Espíritu, estaba oyendo la conciencia y lo que su lógica le dictaba, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar todo esto. Cuando usted ve la televisión, nos damos cuenta que hay gente en el mundo ahorita que son tan ricos, tan ricos, tan ricos, tan ricos que no saben qué hacer con la plata. Y hay gente tan pobre, tan pobre. Y saben una cosa, muchos de estos ricos se suicidan. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Dice, nos está contando la parábola de un hombre muy rico que tenía tanto que no sabía qué hacer. Y dice el 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18, y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Dice el versículo 20, Jesús hablando de estas parábolas. Pero Dios le dijo, necio. ¿Saben la palabra necio lo que significa en la Biblia? No es lo que nosotros entendemos. Para los estudiosos se dan cuenta que la palabra necio es la palabra de la que se habla para un niño muy pequeño, tal vez menos de un año. Ve, ahí tenemos a Gianlucas. Gianlucas es un necio. Es un bebé inocente. Alguien que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Eso es lo que el griego nos habla de necio. O sea que por eso es tan ofensivo. Si usted le dice necio a alguien, está diciendo ignorante en todo el sentido de la palabra. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Ignorante. Si hoy vienen a pedirte tu alma, ¿de quién será todo lo que tienes? Nosotros entendemos, por eso dije, no tienen que interpretar a su manera. Cuando nosotros hablamos de necio, hablamos de tonto, hablamos de un montón de cosas. Pero la palabra necio era un niño muy pequeño, menor de un año. Eso era un necio. Ahora, ¿son malos los niños? No, son inocentes. A veces actuamos como necios por la ignorancia. Es lo que el Señor está diciendo en este caso. Me llama tanto la atención esto que Jesús está diciendo. Cuando muere el rico que hacía banquete cada día y ahora le piden su alma. Y vemos el fin. Y esto sí fue claro. Las riquezas, dice la palabra en el capítulo 6, versículo 10 de Timoteo, 1 Timoteo, no dice que las riquezas son malas. El amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Hay gente que dice, si el Señor me permite ganar la lotería, ya te quieres maldecir. La estabas pasando bien, ahora sí la vas a pasar mal. Posiblemente te maten. Más que los periódicos dicen que la hermanita tal en Orotina pegó el gordo. Una patrulla de ladrones y criminales te van a buscar y con suerte te matan. Pero nosotros lo vemos de otra manera. Hay gente que dice, si yo tuviera las riquezas, ya quieres pasarla mal. Es la raíz de todos los males. Si amas eso, Dios puede dártelo. A veces Dios no nos da ciertas cosas porque nos ama mucho. ¿Sabe una cosa? Dios no te da ciertas riquezas a ti porque te ama, amado hermano y hermana. Dios te ama. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que arruines tu vida. Si crees que vas a ser más feliz, no lo vas a hacer. Vas a ser más infeliz. Pero si eres capaz de manejarlo, hay un hombre que yo conocí, lo conozco, es amigo. Es de acá de Costa Rica. Yo lo vi perder en un día, en un incendio.
3.000 millones de colones. Todo lo que tenía. 3.000 millones. Y estábamos con él ahí, viendo lo que estaba ocurriendo. Y él ni lloró ni dijo nada. Dijo, que Dios sea glorificado. Y dijo esto, con su ayuda me levantaré. Y no les voy a decir el nombre porque seguro lo conocen. Hay una tienda acá de él. Y dijo esto, si Dios me lo dio, Él se lo llevó. Y si me lo tiene que volver a dar, dice, porque este no es mi negocio, es el negocio del Señor. Yo vivo para Él y le sirvo a Él. Yo he visto a ese hombre, se lo digo esto, lo conozco. Muy poca gente, seguro hay muchos, pero ese conozco. Yo he visto a ese hombre diezmar 70 millones, 50 millones. Hay que tener mucha fe. Porque cuando usted saca $1.000.000 de diezmo, hay algunos que cuando el billete más grande sale, reprende al diablo y lo vuelve a meter para sacar el más pequeño. Dios sabe, hermanos, no es juzgar, cada quien conoce el corazón. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabe qué? Ese hombre lo vi levantarse otra vez. Ya se le volvió a levantar. Y dice él que él sirve al Señor. Lo he visto dar millones para ayudar a construir templos, a hacer una serie de cosas. Dice que su negocio, su púlpito está en su escritorio. Él se deja guiar por Dios. Leí también un libro de otro que la gente venía y le decía, amado hermano, el Señor me dijo que usted me iba a dar unos millones para la obra. ¿Y sabe lo que le contestó? No pongo en duda que el Señor te lo dijo. El problema es que no me lo ha dicho a mí y no le da nada. Sí. Lo que Dios puso en tus manos, hermanos, tienes que administrarlo correctamente porque un día le vas a rendir cuentas a Dios. Y voy terminando con esto. Así que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Luego cada uno de estos escogió el lugar donde van a pasar su eternidad. Volvamos al pasaje que tenemos ahí en Lucas, en el capítulo 16, el versículo 23 y 24. Quiero que lo veamos despacito. Es muy interesante porque dice el versículo 23, y ahora sí, en el Hades, no le diga, la palabra acá no es la más correcta. Cuando usted le dice Hades a un testigo de Jehová, se va a reír en su cara. Porque Hades no necesariamente significa infierno. Y los testigos lo saben, los testigos se saben estas palabras ahí para darse cuenta que los cristianos no entendemos. Dice que en la sepultura, en el Hades, donde está el muerto allá, pero también la Biblia nos habla de un lugar donde vamos a ser juzgados y hay conciencia después de la muerte de lo que ha ocurrido. Y dice que estando en tormentos. Yo no estoy muy seguro ahorita bíblicamente de que las personas ya están en el infierno. Sin embargo, Jesús está hablando de esto porque después de que usted muere, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y no importa si estás en la cárcel de máxima seguridad o estás todavía ahí en las celdas del OIJ, pero si el juez ya te dictó sentencia, vas para allá. No hay nada que hacer. Y dice que en el Hades, estando en tormentos, alzó los ojos, y Jesús está tomando este ejemplo porque él sí conoce lo que va a pasar en la eternidad, y dice el versículo 23, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es que hay dos lugares, hermano. ¿Dónde están los creyentes ahora? Nos dice el libro de Daniel que el Hades, cuando Cristo murió, este lugar donde estaban los muertos, los creyentes, fue limpiado, y los cristianos ahora estamos con Cristo en la presencia del Señor. ¿Recuerdan lo que le dijo aquel ladrón, aquel criminal que murió con él? Que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo, hoy mismo
estarás conmigo. Este lugar que para alguna gente creen que existe, ustedes saben que han oído de que el purgatorio existe. El purgatorio no existe, ni es bíblico, hermanos. Este lugar donde estaban los muertos antes de Cristo fue vaciado y los creyentes en fe están con Cristo ahora. Así que cuando muramos vamos a la presencia del Señor. Amén. Pero el lugar de ahí, de la sepultura, Jesús está diciendo, estando en tormento, vio que Lázaro estaba en otro lugar, no por ser pobre, sino por la fe que había tenido. Estaba en el seno de Abraham. Ahora no estamos en el seno de Abraham, estamos con Cristo. Estamos con el Señor. Y podía darse cuenta de lo que había ocurrido. Y vea qué interesante, hermano. Hay gente que no quiere arrepentirse ni quiere cambiar y van a tratar de cambiar después de la muerte demasiado tarde. Ni aunque pagues una serie de cosas, eso no va a funcionar. Es ahora. Y sus sentimientos cambiaron. Posiblemente era tan egoísta que hacía fiestas cada día y no le importaba que Lázaro estaba ahí muriendo de hambre. Pero ahora sí le importa aún su familia, que posiblemente antes no le importó. Y dice, tengo 5 hermanos. Pero antes de eso dice que había un tormento terrible. Envía a Lázaro, que ahora está recibiendo algo diferente, para que moje solamente la punta de su dedo en agua. Una de las cosas más horribles, no sé si a usted alguna vez le ha pasado. Una sola vez mi esposa y yo lo experimentamos en África. Estábamos muriendo de sed. Siente que la saliva se le coagula y todo. Es horrible morir de sed. Estábamos corriendo para llegar a un pozo y tomar algo de agua. Realmente la falta de líquido es terrible. Este dice, para que nada más moje la punta de su dedo y me toque la lengua. O sea, ¿qué le puede servir una gota de agua? O sea, la desesperación. ¿Y qué es lo que le dice? Hay alguna gente que dicen que aquí es el infierno y aquí es el cielo. Están equivocados. Tú recibiste tus bienes que pensaban que era lo más maravilloso. Este recibió lo peor, pero ahora mira lo que está recibiendo. Dice el capítulo 8 de Romanos. Tengo por cierto que los sufrimientos, comenzando en el versículo 19, dice el apóstol Pablo, tengo por cierto que los sufrimientos de este siglo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, bendito sea el nombre del Señor, es lo que Dios va a darte. Pero este que pensó que tenía su gloria en la tierra, ahora tiene su infierno. Él sabe que no hay oportunidad. Y dice estas palabras, tengo 5 hermanos. Permite que Lázaro vaya, lo conocen, la gente del pueblo saben quién era Lázaro, el mendigo, que venga ahora vestido como Mardoqueo. Recuerda lo que pasó con Mardoqueo, ¿verdad? Vestido con las ropas del rey. Después de ser un insignificante, ahora importante, que venga Lázaro como hombre importante y predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy. Amado hermano, la salvación de tu familia es ahora. La salvación de tus hijos es ahora. La salvación de tus amigos es ahora cuando le predique la verdad. Después de muertos ya no hay nada que hacer. ¿Y qué fue la respuesta de Abraham? Allá en la tierra está Moisés y los profetas. Que los escuchen a ellos. ¿Sabe quiénes son Moisés y los profetas ahora? ¿Los conoce? Ustedes y yo. Se llama Adita. Se llama Javier. Se llama Wendy. O Lidia Herminia o Julián. Póngale su nombre. Usted es el profeta, y usted es el que representa a Moisés ahora. Es a usted quien Dios le confió la palabra, buenas noticias. Y es esto lo que abre la llave y te pasa de condenación a salvación en Cristo Jesús. Pero somos tan egoístas como el rico. El rico nunca le predicó a sus hermanos. ¿A cuánta gente le ha predicado usted?
¿A cuánta gente le predicas cada día? Por lo menos le das un testimonio a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. ¿A cuántos? Si no los escuchan a ellos, ni aunque se levantara uno de los muertos, tampoco lo oirían. Permítame decirle que Dios no le ha llamado a usted a convertir a nadie. Dios le ha llamado a usted a predicar las buenas noticias. El que la gente se convierte es asunto de Dios. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Usted y yo ya fuimos enviados. He dicho algunas cosas acá y posiblemente se las voy a repetir, como dijo el hermano Kenneth Hagin cuando vino una hermana de la iglesia y le dijo: hermano pastor, yo quiero que usted ore por mí para que Dios ponga en mi corazón el predicar el evangelio. ¿Y saben lo que le contestó el pastor? No voy a orar por usted. No voy a participar de su rebeldía. Ya Dios le mandó a usted y usted rebeldemente no lo hace y quiere hacerme cómplice de su pecado. No, no lo voy a hacer. Ya Dios te ordenó compartir el evangelio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Hermano, ¿cómo sabes? En tu boca puede estar la llave para que una persona, puede ser la peor persona, venga a los pies de Cristo y sea salvo. Solamente le predicaste el evangelio. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Me decía el presidente de la IBC por un testimonio que les contaba. Usted solamente pone una semilla. Usted no sabe lo que esa semilla va a dar. Puede dar un árbol y muchos frutos. Creo que les he dicho a algunos. Estaba hablando con uno de mis discípulos en África. Nosotros solo pusimos una semilla. Crearon una denominación. Se llama Filadelfia, para que oren por ello. Yo lloré ese día que escuché eso. Hoy esta denominación de estas semillas tiene 103 iglesias. Yo nunca soñé eso. Usted no puede soñar lo que Dios va a hacer con la semilla que usted puede plantar. Y otro vendrá y regará, pero el crecimiento lo da Dios. Pero Dios necesita que usted y yo compartamos. Esta bendición no se la dio a los ángeles, se la puso a usted y a mí. Y la tenemos guardada. Si Dios se la hubiera dado a los ángeles, el mundo entero ya hubiera escuchado el evangelio. Según las estadísticas misioneras, hay más o menos 2.000 millones de personas en el mundo que no han escuchado. Y nosotros aquí vivimos como en el cielo. ¿Será que Dios nos amó más a nosotros que a ellos? No, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y usted y yo, se nos va a demandar mucho. Hasta el día de hoy el testimonio de un mendigo nos sigue enseñando. El testimonio de un mendigo llamado Lázaro sigue tocando nuestras vidas. ¿Qué no son las riquezas? Que es la confianza que podemos tener en el Señor. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Cada uno escogió lo que quería para sí. Y la respuesta entre este diálogo de Abraham y el rico, del rico condenado, no el condenado rico, el rico condenado, hermano, que estaba ahí, es que estos 5 hermanos suyos tendrían la misma oportunidad que él tuvo. Y si no la aceptaban, se perderían igual que él. Y que los que predican es la iglesia hoy, usted y yo. Y que el resultado un día será que estaremos en la presencia del Señor. Amén. Iglesia de Betel de Orotina, Dios los ha puesto a ustedes en este lugar. Nosotros somos los pastores, pero los pastores, como dijo un día don Guillermo Brown, uno de mis profesores en el seminario, los pastores vamos, los pastores venimos, pero la iglesia permanece. Nosotros estamos hoy, puede ser que mañana ya no estemos, pero ustedes, iglesia de Orotina, estarán acá.
Y la responsabilidad de que Orotina conozca al Señor está en sus manos y en las manos de cada iglesia que hay acá. Y de nosotros ahora que estamos acá. Pero puede ser que mañana no estemos. Pero la iglesia de Orotina permanecerá para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Tal vez seamos el pobre Lázaro. No importa. Yo espero que no estemos haciendo banquete con esplendidez. Bueno, yo pienso que las hermanas ayer tenían algo lindo, que sea para la gloria de Dios. Amén. Y yo espero que no le hayan vendido un tamal a la gente o una camisa. Yo espero que le hayan dicho que el Señor te bendiga. Y que le hayan dicho, más que te lleves esta prenda y te bendigamos con esta prenda, queremos bendecirte con que Cristo un día esté en tu corazón. Hermano, no hacemos eso solamente para buscar plata. Usamos eso como un medio para predicar el evangelio. ¿Cierto, Fran? Usamos eso para que la gente conozca a Cristo. Usamos eso para que la gente a través de nuestras vidas y nuestro testimonio sean contagiados y deseen tener lo que usted y yo tenemos, la salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y le dice, Señor, yo no sé qué va a hacer el Señor con esta palabra en su corazón y en su mente? Usted puede olvidarla, puede dejarla ahí, pero estoy orando para que el Espíritu Santo produzca frutos y sientas esa necesidad de compartir el Evangelio. Si no eres una persona que comparte el Evangelio, que Dios a través de su Espíritu Santo te motive, porque eres un dador de bendición. Eres un sembrador de semilla y de la buena semilla, de la mejor semilla, para que el reino de los cielos florezca. Cristo está muy pronto a venir y no ha venido porque hay mucha gente que todavía se pierde. Y el trabajo te ha sido encomendado a ti y a mí. Padre, bendice esta iglesia. Bendice a cada hermano. Bendice a cada hermana. Señor, que podamos sentir la necesidad, que no confundamos el fin. El fin no es hacer plata, no es vender tamales, no solamente hacer feria y buscar dinero. El fin es que en este lugar, oh Dios, el propósito es que en este lugar esta comunidad pueda verte a ti a través de la iglesia bíblica Betel en Orotina, a través de cada hermano, de cada hermana, a través de cada uno de los que hemos sido ganados para el reino de los cielos, porque personas un día oraron, personas un día nos compartieron el evangelio, personas un día sacaron su tiempo, Señor, y se preocuparon y oraron y hoy le conocemos. Hay muchas personas que ya están contigo, Señor, que tú los usaste, están disfrutando como lo disfrutaba Lázaro. Nosotros tenemos esa oportunidad hoy. Todavía no nos has llamado a tu presencia. Todavía nos queda hoy, mañana, pasado mañana y no sabemos cuándo, tal vez todo este fin de año y tal vez el próximo año. Señor, esta iglesia no va a crecer para que sea la iglesia más grande. Esta iglesia, Señor, va a crecer para que muchas almas entren al reino de los cielos. A través del sacrificio de Cristo. Y cada hermano y cada hermana aquí somos embajadores del reino, como dice 2 de Corintios 5. Somos embajadores del reino de los cielos, como si Dios hablase por medio de nosotros al mundo, reconciliados con Dios. Padre, que esta pasión de evangelizar nazca en el corazón de cada uno, Señor. Que esta pasión de ser ese mensajero de lo alto, Señor, nazca en el corazón de cada hermano, de cada hermana. Comenzando con la familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, pero también con nuestros amigos, el círculo cercano, Dios. Trae muchas almas para ti, Señor. Trae muchas almas para ti, Señor. Porque tú no quieres muchas almas por orgullo, tú quieres muchas almas porque por ellos moriste para que no se pierdan. Y queremos sentir eso que tú sientes. Ama al mundo a través de nuestras vidas, Señor. Ama a la gente a través de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que pasen un excelente domingo y un excelente fin de año. Pero
ahora tenemos mucha oportunidad de compartir en la playa, donde estés, ahí habla el Señor. Amén. Que podamos saludarnos en el amor de Cristo.